Se dice que todos los seres humanos naciendo somos científicos. Desde que nacemos, sentimos la necesidad de descubrir el mundo que nos rodea. Es una necesidad instintiva, natural y fascinante. Conforme crecemos, logramos comenzar a comprender la realidad de todo lo que nos rodea y podamos tomar diferentes caminos. El primero, quizás el más satisfactorio, es desarrollar nuestras habilidades para convertirnos en ingenieros, científicos, artistas y vivir la vida con pasión. El segundo camino, y quizás el menos satisfactorio, es ser aplastados por la sociedad, dejando de lado el instinto y el hambre de conocimiento y simplemente seguir las reglas de un juego que ni siquiera comprendemos. Hoy, quizás más que nunca, la sociedad necesita ingenio y pasión por descubrir, comprender y mejorar la realidad. La ciencia, la tecnología avanzan a pasos agigantados. Como individuos y como sociedad, estamos obligados a seguirle el paso para no quedarnos atrás. Y ante esto surgen varias preguntas. ¿Qué estamos haciendo para avanzar juntos, sociedad y tecnología? ¿Cómo ataca esta necesidad del sistema educativo en México? ¿Por qué podemos hacer individual o colectivamente para mejorar la situación en cuestión de ciencia y tecnología en México? Bueno, pues prepárense una buena botana porque esta tarde tendremos mucho que decir, mucho que aprender, mucho que escuchar, pero mucho que comprender. Bienvenidos, estamos en Cógnita. Les doy la bienvenida, muchísimas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Carlos Méndez, en esta ocasión les presento el programa Cógnita. Uno de los objetivos principales del programa es poder analizar desde el punto de vista joven y en algunas ocasiones también con mucha experiencia, la realidad del sistema educativo en México. ¿Qué está sucediendo en México y cómo estamos avanzando? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos dejando de hacer? ¿Y qué estamos haciendo hasta cierto punto mal para poder avanzar en cuestión de educación en México? ¿Qué ocupamos hacer? El tema que nos reúne el día de hoy es la ciencia y la tecnología en cara a la educación. ¿Qué hace la educación en México? ¿Qué hacemos nosotros como individuos para poder avanzar tecnológicamente, científicamente hablando? ¿Sí? Obviamente todo esto parte desde un principio. Yo soy profesor de francés y de robótica, y parte de lo que a mí me fascina en mi vida y parte del motor de mi vida es la educación y que cómo la podemos aplicar para mejorar personalmente y colectivamente. ¿Sí? Por supuesto que uno de mis primeros programas tenía que ser en cuestión de tecnología, y yo creo que es bastante importante ver esa perspectiva tecnológica que tenemos en México. ¿Por qué porque hay sectores de la sociedad que consideran que la educación es algo únicamente para gente adinerada o que tiene exceso en conocimiento, que tiene muchísimas capacidades en cuestión de aprendizaje? Bueno, yo creo que es momento de darle voz a algunos personajes, ex compañeros míos, que también están en este dominio de ciencia y tecnología. Presento al maestro Luis Antonio Rojas. Él es maestro a nivel universidad de matemáticas y a nivel preparatoria es maestro de electrónica. Así es. Platícanos, Luis. Platícanos, por favor, a grandes rasgos, cuál ha sido tu desarrollo, tu educación, cómo ha sido en el punto de vista tecnológico. ¿Cómo te has desarrollado y qué haces tú como maestro para evitar los mismos errores y aprovechar las ventajas que te dio el sistema educativo de manera general con tus estudiantes? Pues vaya, es una muy buena pregunta, y desde el punto de vista que lo planteas, hay mucho trasfondo detrás de eso, ¿no? Yo personalmente inicié con la tecnología y la ciencia a nivel secundaria. Como tú dices, soy maestro de electrónica a nivel preparatoria, pero mi preparación en esa área al menos empezó a los 12 años en la secundaria. Posteriormente, en la preparatoria seguí por el mismo camino. Y también, como algunas personas de aquí de Nuevo León, tuve la oportunidad de realizar estudios en el extranjero. Y posteriormente, bueno, actualmente me encuentro estudiando la carrera de física ya en los últimos semestres. Entonces, siento que desde el punto de vista científico te puedo dar un punto de vista muy amplio de lo que significa la ciencia para los jóvenes en México y cómo es que se acercan a ella, ¿no? Sí, es importante aclarar que todos los puntos que vamos a tratar aquí, obviamente, como pueden ver, somos jóvenes, tengo 24 años, y al igual que el compañero Luis, sigo estudiando la ingeniería en mecatrónica con orientación a biomédica. También pasé por una educación preparatoria en mecatrónica. Y vaya, todo lo que vamos a plantear aquí en este programa y los programas siguientes es desde el punto de vista joven, profesional
y vaya, de manera empírica. Entonces, ¿cuáles son los puntos positivos que tú puedes destacar en cuestión de tu educación? ¿Recuerdas algún profesor que te dé un consejo importante que te ha servido hasta el momento, o un proceso en el cual has sabido aprovecharlo para tu educación y para tu formación? Sí, sí. Siempre he pensado que un alumno se puede plantear un libro enfrente de él y en algún momento acceder a esa educación que él mismo espera o que ha deseado acceder, ¿no? Yo pienso que la principal aportación que puede hacer un docente o un maestro, y que en mi caso particular ha pasado, es que los maestros han aportado su experiencia personal y su punto de vista, ¿no? Eso es algo que indudablemente nunca en ningún libro vas a encontrar de manera tan relatada y tan directa, ¿no? Que como lo encontrarías con un profesor, ¿no? Ahora, algo importante también creo que es el trato que tienen los maestros hacia el alumno. Anteriormente la educación era de esa forma, ¿no? Era maestro-alumno personalmente. En algún momento de la historia ese tacto se perdió un poco, pero en ciertas ocasiones se dan las condiciones para que el maestro y el alumno puedan intercambiar información y puedan convivir de una manera un poco más orientada al aprendizaje de la materia en particular. Yo siento también que algo muy importante y de mucho valor que realizan los maestros es intentar tomar un material didáctico de una materia, una unidad de aprendizaje, e intentar traducirlo a palabras que pueda entender el estudiante, ¿no? Si tú te pones a leer un libro, digamos, de mecánica cuántica, de física estadística, tal vez sea incomprensible para ti, ¿no? Pero creo que todos recordamos un buen maestro por el cual nos empezó a agradar una materia o por el cual empezamos a tener gusto por algún área del conocimiento. Entonces creo que el hecho de traducir el conocimiento escrito que hay en los libros es algo muy importante que realizan los maestros, ¿no? Sí, de hecho yo también recuerdo muchos profesores, al menos en la área técnica, que estando en el taller, no sé, maquinando o soldando o haciendo algún proceso mecánico, vaya, te decían, ¿sabes qué? Haz esto de esta manera, o a veces era de una forma tan llegadora en cuestión, a veces hasta cómica, pero que tiene un trasfondo muy importante, ¿no? Que en algunos momentos tenemos todos ese profesor que te dice, ¿sabes qué? Es que no sirves para nada, mejor vete, salte de mi clase. O tenemos ese profesor que, oye, la verdad no lo estás haciendo muy bien, pero sí, vamos a llevarte por un buen camino, ven, vamos a intentarlo juntos, vamos a ver qué podemos hacer. Y es importante que de repente, como tú lo dices, nos tocan profesores que, wow, te hacen sentir amor por la carrera que estamos estudiando ahora. Hubo profesores que a mí personalmente también me guiaron por el camino en el que estoy, ¿no? Sí. Pero bueno, puntos negativos de manera general. No vamos a centrarnos con un profesor en específico. De manera general, ¿tú cómo ves que está planteada la educación de ciencia y tecnología a nivel, donde tenemos experiencia? Preparatoria, secundaria a lo mejor, porque también hay talleres en secundaria y secundarias técnicas, y a nivel universidad, que vaya, facultades. Yo creo que la educación en México tiene ciertos rezagos en ese aspecto. Yo creo que muchas áreas están enfocadas a que el alumno aprenda por repetición, y que desde mi punto de vista personal hay muy pocos maestros que incentivan lo que sería la creatividad, ¿no? Muchos maestros y realmente muchas unidades de aprendizaje te preparan y te mentalizan para resolver cierto tipo de problemas, pero no te preparan ni te orientan a que tú te expongas ante el mundo y que resuelvas problemas que nunca has resuelto. Y eso, en ese aspecto, precisamente es que la ciencia es la explicación de la realidad, es la explicación de las cosas que pasan. Y si un alumno no tiene esa capacidad de poder analizar un problema que nunca antes han analizado, entonces en el ámbito científico, o al menos en el pensamiento científico, está un poco rezagado. Ahora bien, México nunca ha sido un actor importante, digamos, en las pruebas de conocimiento a nivel internacional. Y eso se debe principalmente a que México se ha preocupado por otros aspectos de la vida y de la convivencia social, aparte de la educación orientada a la ciencia y la tecnología. Es algo que estamos en vísperas de comenzar el desarrollo, ¿no? Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque al final de cuentas es muy importante dar a conocer que muchísimas veces un estudiante que
es capaz de resolver un problema básico, vaya, de manera didáctica, pero cuando lo enfrentas a una realidad diferente, no es capaz de concretar la tarea. A veces hasta hay muchos que se bloquean por la falta de creatividad que uno tiene como estudiante, porque no es transmitida por el maestro, y quizás, vaya, por cuestiones personales o de tu vida, tampoco has podido desarrollarlas fuera de la institución. Clases tan típicas como, por ejemplo, en algunas clases de programación, inclusive tengo alumnos que arman un programa con un cierto software y sale muy bien, es excelente, pero después lo pasas a otro software diferente, que al final de cuentas sabemos a grandes rasgos que funcionan muy similares, tomando una base de programación que sea la misma base de programación, y no pueden hacerlo, ¿sabes? Porque ellos entendieron cómo programar y cómo poner un bloque de programación o una línea de programación en una cierta secuencia, pero no aprendieron el principio de cómo hacer ese procedimiento para poderlo aplicar en otras cosas, ¿no? Para poderlo llevar más allá, lo que llamamos aprendizaje significativo, ¿no? Sí. Ahora, ya que planteamos todas estas dificultades y todas las ventajas que uno puede tener como docente y lo que el docente nos puede aportar como estudiantes, ¿qué métodos utilizas tú para evitar estos errores y transmitir los puntos positivos en la etapa de aprendizaje? Vaya, no nada más qué es lo que haces tú como profesor, sino como estudiante. Vaya, al final de cuentas, si estuvieras graduado vas a seguir aprendiendo. ¿Cuáles son los principios básicos en los cuales tú basas tu aprendizaje y tu enseñanza? ¿Cuál es el plus que aportas para sobresalir? Primero, como profesor, yo creo que un punto muy importante es incentivar la creatividad. Creo que en ese aspecto, a nivel medio superior y nivel superior, no hay el suficiente cuerpo que permita a los estudiantes reconocer sus éxitos, ¿no? Así como se reprenden sus fracasos o sus falencias, también yo creo que es importante reconocer los éxitos de los estudiantes, y lo que yo siempre trato es de hacer dinámicas que precisamente sean para incentivar, para reconocer y para felicitar al estudiante cuando es que realiza una actividad correctamente, ¿no? Ahora también, algo que me interesa y que me gusta mucho hacer es la motivación intelectual, ¿no? De vez en cuando poner un problema, poner una situación que esté fuera de serie, ¿no? Puede que el alumno no lo resuelva, pero lo que me interesa observar en el alumno, lo que me interesa observar en la capacidad mental es qué tanto entiende el problema, más allá de que se parezca a aquello que ha visto o no ha visto, ¿no? Y porque realmente así es como sucede en la vida real, o al menos en el ámbito científico, ¿no? Te van a presentar un problema que poco o mucho tiene que ver con lo que tú conoces, que realmente es un fundamento básico para abordar eso, ¿no? Y yo creo que también algo muy importante que me gusta poner en el aula es la concientización del entorno. Creo que un estudiante rinde más, aprende más y tiene más interés en el estudio cuando sabe que eso tiene un trasfondo y que tiene un beneficio en su vida, ¿no? Si un estudiante va a la escuela sin ninguna motivación, sin ningún sueño, creo que eso dificulta mucho el hecho de que uno pueda enseñar algo, ¿no? Pero yo creo que el maestro tiene la idea romántica siempre, o al menos yo la tengo, de plantear en un salón de clases y intentar decirle a tus alumnos que tu materia es la mejor del mundo, ¿no? Que a ti te encanta y que vas a hacerlo ver que así es, ¿no? Tal vez no pase, pero creo que el maestro nunca puede perder esa idea romántica y esa idea un poco utópica de intentar decirle a todos los alumnos que lo que le quiere enseñar le va a servir en la vida diaria, ¿no? Y al menos, por ejemplo, yo que doy clases de matemáticas y física, es un tanto complicado, ¿no? Porque al menos aquí en México, si lo hemos escuchado, la gente generalmente no tiene mucho agrado por esas áreas, ¿no? Sí. Digamos de que yo no voy a estudiar eso porque tiene matemáticas, o a mí desde chiquito no me gusta la física, o yo tenía un profesor que lo odiaba en el laboratorio. Entonces es difícil plantearse delante de un grupo e intentar cambiar esas, ¿cómo podemos decirlo?, predisposiciones, ¿no? La gente está predispuesta a no gustarle esas cosas, ¿no? Pero creo que lo que me gusta hacer es concientizarlos acerca de que todo el conocimiento es importante, ¿no? No solo el que venga en un examen, ¿no? Exactamente. Yo me topé con un problema hace unas semanas, de hecho, a nivel secundaria, con unos estudiantes que me planteaban, es que, oiga, profesor, que simplemente a mí no me gusta, era clase de francés, a mí no me gusta el francés, no me interesa el idioma, muy apenas hablo inglés y muy apenas lo comprendo, para que tú vengas a enseñarme un tercer idioma, eso no es posible. Entonces yo planteaba con mis estudiantes que actualmente en el mundo ya no nos podemos permitir el decir no me interesa esto, culturalmente hablando, ¿no? Porque eso nos va a llevar a mayores avances tecnológicos y científicos. Tenemos ocasiones aquí en México
tenemos muchísimos investigadores que vienen de otras partes del mundo, muchísimas conferencias con personas que tienen un grado académico bastante alto, que pueden aportar mucho y a veces no hablan nuestro mismo idioma, ¿sabes? Y si vamos para Europa, que vaya, tuvimos la oportunidad de hacerlo, vemos que también hay muchísimo mexicano que va para allá, a diferencia de otros años que empiezan a entrar y a excavar en este mundo de la ciencia y la tecnología, pero que lamentablemente no lo puede hacer en México y tiene que ir a otro lado, ¿no? Y la típica pregunta de ¿por qué estudiar matemáticas si a mí no me sirve nada de eso, ¿no? Y te encuentras con comentarios en Facebook de repente de, ay, es que tú no lo vas a usar porque tú no eres inteligente, pero los primeros lugares de la clase sí lo van a hacer. Y no siempre es cierto. Cuando tú te acercas con gente de la industria, te das cuenta de que, oye, pues en qué momento utilizas una derivada o utilizas una integral, una matriz. Muchas veces no se utiliza en el medio industrial y científico, ¿no? Hay otros métodos por los cuales hacerlos. Y actualmente con el desarrollo de la computación, vaya, cada vez estamos yendo al que el humano sea más actuador que reflexivo, ¿sabes? Por ejemplo, en la industria se da mucho yo no necesito técnicos que me resuelvan un problema y que me arreglen algo. Yo ocupo un técnico que sea reactivo, que vaya, quite la pieza y ponga una nueva para que la máquina siga funcionando 24/7, ¿sabes? Entonces, nos enfrentamos ante ese problema en cuestión de avance tecnológico. Cada vez por la tecnología necesitamos menos personas a nivel técnico y hasta ingeniería que sean capaces de solucionar un problema, técnico. Generalmente todo es modular, quitas, pones, ¿sí? Para reparar las cosas. Entonces, uno muchas veces se encuentra con las dificultades como profesor de qué puedo hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para motivar a mis alumnos y que realmente sepan que vale la pena estudiar esto, que vale la pena lo que estamos haciendo y que puede ir mucho más allá? Y hace unos días estaba leyendo un artículo en el cual mencionaban que la ciencia y la tecnología está rezagada muchas veces de la educación, porque actualmente nos estamos centrando mucho en cuestiones humanistas y de sociales, ¿no? Pero también exponían que todo lo que pueda aportar la ciencia y la tecnología para la sociedad, ¿sabes? Claro. ¿Qué ventajas puede tener el estudiar y el fortalecer el aspecto de ciencia y tecnología para ir más allá con nuestra sociedad, ¿no? Algo que a mí me preguntan mucho mis estudiantes es, ¿dónde se encuentra la física? Yo en mi vida diaria, en mi transcurso de ir a mi casa, a la escuela y al trabajo, ¿dónde está la física, no? ¿Y dónde está la ciencia? ¿Dónde está la tecnología? Entonces yo lo que les digo es que realmente está en todas partes, ¿no? Lo que me gusta pensar y lo que me gusta decirles es de que de las pocas cosas que han causado prosperidad al ser humano es la ciencia y la tecnología, ¿no? Es por la ciencia y la tecnología que tenemos un lugar cálido donde dormir, que tenemos manera de comunicarnos con nuestros seres queridos, que tenemos automóviles, que tenemos transporte para ir a lugares que tenemos que ir. Y hasta cierto punto el hecho de que lo que tú dices, que cada vez la tecnología es más modular, eso es cierto. Hay aspectos muy negativos de la tecnología del siglo XXI que nos han llevado a rezagarnos de muchas áreas del conocimiento, pero por otro lado hay puntos muy positivos de la tecnología, ¿no? Digamos que, por ejemplo, la comunidad científica hasta hace pocos años nunca había estado conectada a nivel mundial, ¿no? Hoy, yo si quiero, puedo contactar a un profesor de China, de Japón, de Alemania y preguntarle acerca de su trabajo y puede que nos pongamos de acuerdo para colaborar y para trabajar en conjunto, ¿no? Eso es algo que yo creo que México debería voltear a ver más, ¿no? O sea, cómo se usan las tecnologías para que no solo nos encerremos en nuestro propio país e intentar arreglar nuestros problemas nosotros mismos, sino voltear a ver lo que los otros países, los otros científicos, la otra gente que se ha dedicado a motivar y acelerar la tecnología ha hecho en sus respectivos lugares de origen, ¿no? Eso es algo que me gusta pensar mucho. Ahorita que tocas el tema de las redes sociales, es importante y para mí es fascinante ver cómo hay doctores en matemáticas, doctores en física que han trabajado en institutos como el CERN, que tienen sus canales de YouTube. Hay personajes muy populares en el ramo científico que ellos empezaron a postear videos con sus opiniones sobre, es un canal de divulgación científica y tecnológica, y actualmente son conocidos son hispanohablantes y son conocidos en América Latina y todos los países hispanohablantes. Y ver que hay jóvenes, muy jóvenes, inclusive niños muy pequeños que los siguen, y por supuesto personas mayores como nosotros, 24, 25 y quizás hasta de más años, que siguen su trabajo, ¿no?
y que están haciendo un muy buen trabajo de divulgación, simplificando los aspectos científicos que a veces podíamos considerar complicados, ¿no? Y lo que decíamos hace rato, que muchas veces la sociedad dice, es que estudiar tecnología, robótica, física, ciencias, químicas, todo eso es para gente que tiene un cierto nivel socioeconómico o que tiene un cierto nivel intelectual bastante alto, ¿no? Y Pero gracias a ese tipo de plataformas podemos ver que no siempre es así. siento que al menos en ese aspecto el Internet, las redes sociales y ese tipo de plataformas han venido a hacer justicia. Si en cierta época y realmente la mayor parte de la historia, la gente que emitía su voz y su voto en el ámbito científico era gente que estaba en una atmósfera realmente casi intocable, ¿no? Por la mayoría de la gente, en una cúpula intocable. Ahora, si tú lo quieres, yo lo quiero, tenemos la capacidad de subir un video a internet hablando de cualquier tecnología con un buen propósito, intentando acercar a la gente a esos temas. Y en ese aspecto, creo que es muy sano para la sociedad y para en general para la comunidad científica y para el desarrollo tecnológico que la gente pueda intercambiar información a esa escala, ¿no? Que si bien uno escucha decir en internet hay puras tonterías, hay puras cosas inservibles, creo que el internet es un buen reflejo de lo que es la sociedad, ¿no? Es un conjunto es una mezcla de todo lo bueno y todo lo malo, pero entre lo bueno, creo que recalca mucho que hay gente que hace labor muy importante, primero de divulgación científica, después de intentar convertir a la gente en aprendizaje, en alumnos autónomos que puedan aprender de su casa algún idioma, algún lenguaje de programación, alguna técnica matemática. Y tercero, que han mostrado que no necesitas ser un genio, no necesitas estar en una atmósfera intocable para poder compartir tu voz y voto con el resto del mundo, ¿no? En ese aspecto, creo que es muy importante. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Pues vamos a continuar platicando. Por el momento vamos a un corte en radio, pero síganos en la transmisión en vivo en Facebook, en Radio UPG, en Twitter, sigan las nuevas actualizaciones en Radio UPG Oficial y continuamos. Vamos a un corte en radio. Muy bien, para los que se quedan con nosotros en Facebook, en un ratito continuamos, Liz. Recuerden que también tenemos canal de YouTube, es Radio UPG. También tenemos Instagram para que nos sigan en todos, Radio UPG Oficial. Recuerden también que todo esto es con el único objetivo de acercarnos muchísimo más como jóvenes a la educación. Y hay que recordar que la Universidad Pedro de Gante tiene muchísimas carreras a nivel bachillerato, licenciaturas, ingenierías y maestrías. Tienen licenciaturas como administración, informática administrativa, ciencias jurídicas, internacional. En ingenierías, ingeniero mecánico, mecánico administrador, industrial administrador, en sistemas computacionales y en mecatrónica. Esos son los de los mejores que hay. También tenemos licenciaturas en formación infantil, en psicología, en psicopedagogía, docencia de la educación, medio superior y vaya, muchísimas licenciaturas más. Tenemos también maestrías en educación y en administración. Pueden tener muchísimo más información en www.upg.mx. Ahora, mientras dura el corte en radio, me encantaría leer algunos comentarios de los que están aquí. Recuerden que más adelante vamos a tener una sección para responder sus preguntas. Si tienen inquietudes, quieren estudiar una carrera y no saben cuál estudiar, cuál escoger, vamos a mantenernos aquí. También pueden marcar por teléfono. Los teléfonos en cabina son 81 86 03 36 03 y también tenemos otra línea que es 81 86 03 36 02. Aquí sí que pongan sus dedos en el teclado, pónganse a marcar en su celular en donde tengan. Esperamos tener muchas opiniones de su parte. Vamos a seguir con las redes sociales. Es algo muy importante para mí, Luis. Te comentaba que hay muchos divulgadores que actualmente están haciendo una labor loable para poder dejar atrás los paradigmas y los bloqueos mentales que nos poníamos nosotros en cuestión de que la ciencia es intocable y es únicamente para gente que conoce, ¿no? Por ejemplo, tenemos un profesor muy, muy famoso, se llama Julio, creo, en YouTube. Él es magnífico yo a veces lo sigo viendo para que me explique muchísimas cosas. Una celebridad entre todos los estudiantes, y como eso hay muchísimos más. Tú, por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos que tú has visto de los
vaya, influencers que sigues en el medio de divulgación científica, ¿qué puedes rescatar? Vaya, personalmente, en ocasiones sigo consejos o las formas en las que ellos explican las cosas. ¿Tú qué ves en ese punto de beneficioso? Algo que puedo rescatar, que es algo que mencioné hace rato, es que la gente que se dedica a este tipo de divulgación científica, porque realmente es lo que es, se dan la tarea de la investigación y de la traducción. Y lo que me refiero a eso es que para pertenecer a este ámbito científico, uno tiene que comprender que el proceso de la enseñanza y el aprendizaje requiere de mucha investigación, ¿no? Uno puede pensar que no, porque aparentemente ves un video de 10 minutos con unos 3 comentarios grasosos de inicio y un contenido de unos 8 minutos, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay detrás de esa explicación? Es que esa persona tuvo que informarse, tuvo que leer de distintas fuentes y tuvo que llevar ese conocimiento de un nivel demasiado alto a algo que fuera entendido por los oyentes, ¿no? Excelente. En unos segunditos más vamos a regresar a transmisión en radio y aquí me gustaría seguir con otras preguntas que tenemos preparadas para nuestros muchachos. Vamos a tratar desde un punto de vista diferente todo el respecto de la comunicación y me gustaría empezar viendo cuál es la perspectiva que tenemos nosotros como sociedad. Vaya, la primera pregunta, bienvenidos a los muchachos de radio. Antes de continuar, estamos de vuelta y vamos a continuar con preguntas interesantes. ¿Qué consideras tú que actualmente, como un profesor, qué es lo que te exigen las universidades y la preparatoria y los colegios donde trabajamos? ¿Qué es lo que tú crees que la educación está haciendo bien y qué se podría mejorar para que los muchachos estén más interesados en seguir estudiando después de su preparación en preparatoria o bien en universidad, continuar su camino en el ámbito científico y tecnológico? Pues hay muchas cosas que las escuelas y instituciones públicas hacen muy bien en el siglo XXI. Creo que entre ellas es el acceso a la educación. Creo que es algo que ha mejorado bastante en México. Uno puede pensar que las cifras que uno escucha de repente no pueden ir con este comentario, pero si comparamos el México del siglo XXI, al menos en ese aspecto, con el México del siglo pasado, pues es bastante diferente, ¿no? Yo creo que personalmente, con ciertas experiencias laborales, siento que hay gran apoyo a los alumnos para que no se desmotiven y para que no dejen en el camino la educación, ¿no? Personalmente me ha tocado ver a alumnos que no tienen el recurso financiero para seguir adelante y que de alguna forma u otra las escuelas, el cuerpo académico se ha puesto de acuerdo, ha conseguido proporcionar los medios para que siga estudiando, ¿no? Yo creo que principalmente eso es algo muy importante, ¿no? Si tienes facilidades, si tienes una educación cómoda, claro que vas a tener motivación, ¿no? Y creo que eso es algo que yo he visto mucho que ha pasado recientemente, ¿no? Que tenemos la capacidad de siempre motivar más a los estudiantes, ¿no? Bien, pero aquí hay algo que se contrapone ante eso. Tenemos mucho más apertura en cuestión de educación, eso es seguro, pero por parte de los estudiantes, ¿qué hay con su motivación, sabes? Porque es importante uno como maestro prepararse y estar motivados, pero por parte de los alumnos, ¿por qué consideras tú que no hay motivación de parte de los alumnos muchas veces? Por ejemplo, platicándote una anécdota divertida, mientras estaba dando clases de robótica, resulta que un muchacho se pone a armar, era un kit prearmable, entonces tú únicamente te pones a armar, seguía las instrucciones y era hasta cierto punto sencillo. Pero resulta que este muchacho, cuando voy a ver su trabajo, está armando otra cosa, nada que ver, absolutamente estaba, no sé, muy padre, la verdad, era muy buen diseño, pero no estaba armando lo que necesitábamos. Resulta que este muchacho le digo, oye, ¿por qué no estás armando lo que haces? Y me dice, no recuerdo las palabras, voy a parafrasear, pero comenta algo como que, profe, estamos en el siglo XXI, el estudiante hace lo que quiere con su intelecto, ¿sabes? Es como que, ¿qué? Espérame tantito, relájate unos segundos. Estoy de acuerdo contigo de que tienes esa libertad de poder de aprender lo que a ti te interese. Sí. Pero ¿qué tanto ha afectado esa mediatización que se le da al muchacho? Aprende a su ritmo, aprende como quiere y aprende lo que quiere, que es correcto hasta cierto punto. Pero ¿qué aspectos negativos ha traído para ti?
Pues, primero tomando el ámbito de la motivación, ¿por qué es que a veces los estudiantes no están motivados? Pues personalmente uno puede decir todas las cosas que uno tiene por dentro, ¿no? Yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado en cierto grado de estudios o en cierto momento del ciclo escolar, ¿por qué estoy haciendo esto, no? O sea, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Y cuál es el fin de la educación? Pues uno puede pensar trabajar, vivir de cierta forma, pero yo creo que lo que le falta un poco a los estudiantes y lo que a mí personalmente me tomó un poco de trabajo adquirirlo, es amor por lo que estás haciendo, amor simplemente por el conocimiento y por las cosas que tú puedes aprender y llevar contigo, ¿no? Y por otro lado, lo que mencionas de lo que los estudiantes piensan o no de estas tendencias de autodidactismo, yo creo que eso afecta negativamente porque por más que uno quiera directamente, en tu ejemplo, irse a armar robots, uno tiene que aprender una base teórica que te tiene que llevar a eso, ¿no? Pero creo que en ese aspecto falta un poco de canalización, ¿no? Si el muchacho es bueno hablando de robots, qué bueno, o sea, eso es mejor para él. Pero ¿por qué no proporcionarle las herramientas básicas en el tiempo de estudio y por qué no aprovechar las tardes, por qué no aprovechar sus tiempos libres en eso que lo apasiona o en eso que tiene intención de aprender de más, ¿no? Yo siento que al menos lo que yo he observado en las escuelas donde estoy, no existen esos espacios como para que los estudiantes practiquen eso que les apasiona, ¿no? Hay clases extra, hay clases extracurriculares, pero ¿por qué no, por ejemplo, un club de lectura? ¿Por qué no un club de robótica? ¿Por qué no un club de teatro? Hay muchos clubes o organizaciones que pueden existir, ¿no? Muy bien. En la UPG en la universidad existen muchísimos programas, vaya, que pueden alentar a que los muchachos trabajen esas competencias y esas habilidades especiales que tienen. Así como la UPG, no hay muchas universidades que puedan proporcionar eso a sus estudiantes. De hecho, son muy pocas. Pero hablando, como tú eres maestro a nivel universitario, me gustaría ver por qué hay esa diferencia, aparte de la obviedad de la edad, claro está, por qué un estudiante universitario sí hace más por aprender y por qué un estudiante de nivel preparatoria o nivel, secundaria, por qué él no tiene esa tendencia de hacer algo más. Un ejemplo, yo comentaba con mis alumnos de francés, ¿por qué me echas la culpa a mí de que no aprendes francés? Obviamente yo como profesor tengo que hacer lo mío, ¿no? Pero si te veo 3 horas a la semana y tú tienes más de 100 horas disponibles a la semana, ¿cuántas de esas, fuera de esas 3 horas, tú hablas francés? No, pues ninguna más que las 3 con usted. Bueno, hay que buscar dar un plus, ¿no? No es un pretexto para yo decir, oye, no aprendes por tu culpa. Uno tiene que, como profesor, tiene que brindarle lo necesario al estudiante para que haga su trabajo en clase y fuera de clase. Pero vaya, a nivel universidad, el estudiante lo hace. Claro. A niveles más abajo, educativamente hablando, no lo hace. ¿Por qué crees tú que sucede esto? Mira, yo en mi caso, a mis estudiantes de cálculo integral los veo una vez por semana, 5 horas. Y yo lo que observo en ellos es que, obviamente, tomando en cuenta la edad, es gente que percibe su aprendizaje y que este aprendizaje tiene un beneficio más inmediato, ¿no? Creo que esa es una diferencia muy clara entre la gente que estudia en la universidad y, digamos, los que están estudiando la secundaria, ¿no? Cuando uno es joven, estás en la secundaria, tú vas a clases de mates y dices, eso no va a servir en 10, 15 años, ¿no? Digamos. Sí. En la universidad, uno está pensando otras cosas, ¿no? ¿Qué más? ¿Dónde voy a trabajar? Si me interesa un posgrado. O sea, ya ves un futuro muy inmediato de esos problemas, ¿no? Y aparte de eso, creo que se requiere cierto tiempo y cierta madurez, que por cierto, algunos niños la consiguen a edad muy temprana, para saber qué es lo que realmente te gusta, ¿no? O sea, eso es algo que, extendiéndolo no solo a la educación, creo que muchas personas nunca saben decidir qué es lo que les gusta, ¿no? Entonces, en el ámbito académico es más sencillo, porque estamos en un salón, hay temas que se tocan, temas que no, pero es una diferencia muy grande entre los estudiantes de nivel universitario y nivel básico, ¿no? Que ya saben cuál es su gusto, ya saben hasta dónde pueden llegar con ese gusto y qué es lo que pueden hacer con él, ¿no? Sí, ahorita que tocas el punto de qué es lo que estamos haciendo, y antes de continuar, en esta parte
del segmento, vamos a darle la bienvenida a otro de nuestros compañeros. Vamos a darle la bienvenida al maestro Andrés Rivera Frías y al maestro también Gilberto Quintero. Por favor, pasen, muchachos. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola. Ahorita les doy chance de presentarse. Gracias. Adelante. Por favor. Bien. Ahorita llegaron justo a tiempo. Estábamos sincronizados ya sabíamos que teníamos que llegar a esta hora. Súper. Porque vamos a tomar en cuenta un aspecto muy importante de ahorita que tomamos el tema de, estamos platicando de cómo un estudiante puede o no hacer un plus para ir más allá de su educación. ¿Sí? Y él comentaba que obviamente un estudiante de una universidad está planteando ya qué hacer con su vida después, si estudiar una licencia, un posgrado, o inclusive, acérquense más, muchachos, estamos muy bien para allá, ¿no? Estudiar un posgrado, o inclusive estudiar, por ejemplo, un doctorado, o qué hacer después de su vida, trabajar, etcétera. Ahora, viene una pregunta muy interesante. ¿Cuál creen que sea el papel por parte de la industria y de los centros de investigación en el camino que lleva a la educación en México con respecto a ciencia y tecnología? Gilberto, tú que has tenido oportunidad de ser maestro a nivel técnico y aparte también desarrollarte tus habilidades en la industria, ¿cuál crees que sea tú el camino a seguir? Perdón, el camino que estás siguiendo en la educación gracias a la industria. Sí, hola a todos, buenas tardes. Básicamente el rol que debemos de seguir nosotros es, yo creo que seguir incursionando. Si, por ejemplo, si estás a un nivel de licenciatura, por lo que vengo escuchando, es no quedarte nada más en el haber estudiado una licenciatura, sino buscar la manera de conseguir el apoyo de la industria en donde te encuentres, sea el giro en el que hayas incursionado. Buscar el crecimiento, vaya, no quedarte nada más en el puesto en el que estás, por ejemplo, pudiera ser en el área de producción, pudiera ser en el área de ingeniería, no sé, ir más allá de, por ejemplo, decías tú, el buscar estudiar una maestría, el buscar estudiar posiblemente un doctorado. Eso ayudaría mucho dentro del área en la cual tú te encuentres. ¿Por qué? Porque no nada más quedarías como un área en la cual ejecuta, por ejemplo, el conocimiento o el saber de dónde provenga la empresa o la industria en la que te encuentres, sino de ir más allá en el aspecto en que, no sé, se pudiera dar el caso a lo mejor de innovar algo, de proponer algo, en el cual no nada más lleve a tu desarrollo como, tu desarrollo académico, sino también profesional dentro de la empresa o la industria, valga la redundancia, en la que te encuentres. Ese es un punto importante, porque yo creo que todos aquí estamos estudiando una licenciatura, trabajamos y estudiamos, ¿saben? Y hay muchísimos más como nosotros que lo están haciendo, y por supuesto que es un camino muy, muy difícil a seguir, y para algunos es motivante, para otros más es mucho más motivante. Entonces, mi pregunta sería para ti, Andrés, tú que has sido profesor a nivel preparatoria y a nivel secundaria, ¿cierto? En la materia de robótica. Correcto. Entonces, ¿qué consejos puedes dar tú en cuestión para aquellos que sí estudian y trabajan? ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes de la vida, tus métodos de trabajo para poder nivelar ambos, ¿sabes? Sí, claro. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Rivera, primero que nada. Pues sí, como lo mencionabas, Fercho, he tenido la oportunidad de trabajar en el ámbito pues de educación, en la parte de preparatorias y secundarias, en el área de robótica específicamente. Además, pues sí, dentro de todo esto, pues sigo estudiando mi licenciatura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se encuentra un equilibrio? La verdad es que es algo complicado, es algo complejo, pero yo creo que primero que nada, pues tiene que apasionarte lo que estudias, ¿no? Tiene que apasionarte lo que haces. Obviamente, tienes que encontrar oportunidad para todo, o sea, tienes dentro de las actividades escolares, también hay oportunidad de hacer actividades extracurriculares, como pues en el caso de la robótica,
Sin embargo, pues no hay que dejar de lado la educación, o sea, por el hecho de emocionarse, de decir, sabes qué, a lo mejor me está yendo muy bien en la robótica, pero a lo mejor descuidas un poco la escuela, ¿no? Que fue lo que me pasó los primeros semestres. Para los primeros semestres de la carrera, descuidé un poquito la escuela, pero sinceramente yo creo que finalmente tienes que encontrar un equilibrio, ¿no? Yo creo que al principio a lo mejor es un poco a prueba y error, y ya después ya vas teniendo oportunidad de poder interaccionar con los dos, poder cumplir con las dos cosas. Pero te digo, yo creo que lo primero que nada es que tiene que encantar lo que haces, yo creo, y lo que estudias. Tienes toda la razón. Bien, por un momento, una vez más vamos a corte para radio. Espero que sigan con nosotros, muchachos. No se vayan y por favor vayan también a Facebook, den sus comentarios, porque muy probablemente muy pronto tendremos la sección de preguntas para todos ustedes. Entonces, radio, nos vemos en un ratito más. Bien. Para radio, ahorita no vamos a hacer un corte, pero vamos a seguir platicando como quiera, muchachos. Aprovechamos este segmento y me gustaría ver con ustedes cuál ha sido, platíquenos un poquito cuál es su experiencia. Comentábamos hace un momento que todo lo que vamos a decir el día de hoy en este segmento es meramente desde el punto de vista joven y empírico y hasta cierto punto también profesional. Vaya, seguimos estudiando lo que nos apasiona, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cuál ha sido tu desarrollo estudiantil y profesional en el ramo de tecnología? Vaya, ¿cuál fue tu primer paso donde dijiste, yo quiero ser técnico o ser ingeniero? Pues obviamente podemos partir del hecho de lo que yo estudié como técnico, ¿no? Por ejemplo, al salir de la secundaria, el elegir por ahí la carrera en técnico en máquinas y herramientas, de alguna otra manera ya visualizabas el poder incursionar por ahí pues en las máquinas, en el caso del control numérico, el ir buscando por ahí o el ir escuchando ese crecimiento de decir, vas a ver software, vas a conocer áreas de diseño, etcétera. Entonces, yo creo que ese fue el punto inicial, ¿no? Por el cual comenzamos, ¿no? Posterior ya adentrados en nuestra carrera técnica, pues ya empiezas a ver que hay mucho más, un gran campo en el cual puedes incursionar, ¿verdad? En el área de diseño, por ejemplo, por ejemplo, el controlar el proceso de producción que se realiza con este tipo de máquinas, etcétera. Entonces vas empezando a visualizar el área a la cual quieres tú incursionar, ¿no? Y pues, en elegir tu carrera profesional, por ejemplo. Y esa ha sido digámoslo así, como que mi experiencia, ¿no? ¿Y tú, Andrés, qué nos puedes platicar sobre tu experiencia? ¿Cómo empezaste en la robótica? ¿Cómo te gustó? ¿Y cómo llegaste al punto en el que estás ahorita? Ya estás casi por graduarte también. Sí, pues yo creo que desde que estaba en la secundaria, yo me visualizaba haciendo robots, la verdad. Entonces, yo dije, pues un día de repente dije, ¿sabes qué? Esto es para mí, yo quiero seguir esta línea. Y no me detuve hasta que un día en la preparatoria descubrí que había la carrera técnica y en ese momento dije, ¿sabes qué? Me voy por el área robótica, específicamente por el área robótica. Y digo, yo me visualizaba desde muy pequeño ya haciendo robots, ¿no? Programando robots. Hasta ahorita yo creo que todavía no lo he logrado hasta donde quiero estar, pero pues ahí vamos trabajando en ello, ¿no? Excelente. Sí. Es lo que mencionábamos hace rato. ¿Qué es lo que pueden hacer los jóvenes para ir más allá, ¿no? Hay mucha gente que se contenta únicamente con lo que me enseña el maestro. Pero ¿qué puedo hacer yo individualmente para poder ir más allá? ¿Sabes? ¿Qué puedo ofrecerme yo a mí para después poder ofrecer a la sociedad, ¿no? Entonces, tocamos puntos muy importantes durante esta plática. Entonces, vaya, también hablábamos de las redes sociales, del impacto que han tenido para la divulgación científica y tecnológica, que actualmente yo sigo en YouTube, con canales de YouTube, canales que tienen doctores en matemáticas, doctores en física y doctores en otros ramos que están divulgando de manera muy coloquial todo este aspecto científico y que nos acercan a personas, digamos, no muy apegadas a esto y que dicen, oye, entonces esto no es tan difícil como yo pensaba, ¿sabes? Es importante también bien ese rapport que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que seas tú un plus que tú puedes ofrecer como persona para aprender y como maestro para compartir tu aprendizaje? Bueno, yo creo que siempre he sido muy insistente
yo personalmente no me detengo hasta que lo logro. Entonces, yo creo que ha sido la constancia, más bien, la constancia, el hecho de poder lograr algo, ¿verdad? Entonces, básicamente yo creo que ha sido eso, ¿no? Como persona, yo, ¿qué puedo ofrecer? Pues es hasta que uno... Muy bien, gente, regresamos a la radio también. Espero que sigan con nosotros. Sigan preparándose una botana porque esto se está poniendo más interesante. Ya tenemos más opiniones, ya no nada más somos dos. Empezamos a compartir muchísimas más experiencias. Vamos a continuar ya que estamos en simultáneo con radio y en Facebook Live. Vamos a seguir platicando con Andrés, estábamos en eso. Nos platicabas de cuáles son tus fortalezas como profesor sí. Y cuáles son tus fortalezas como estudiante para poder dar un plus para ti y para la sociedad. Sí, claro. Estudiantes. Sí. Bueno, pues como te mencionaba, yo creo que personalmente es ser muy, muy consistente en lo que haces, ¿no? O sea, primero, pues obviamente, como había mencionado, que te guste, ¿verdad? Primero que nada. Ir visualizando dónde te quieres ver, ¿verdad? Y tener tener un camino, trazar metas, ¿no? Para poder lograr lo que tú te propongas. Pero pues yo creo que básicamente es, primero que nada, visualizarte en un tiempo adelante, ponerle fecha a las metas y después ya irlas cumpliendo, ¿verdad? Básicamente. Yo como persona, pues, ¿qué pudiera aportar? Yo creo que básicamente a mí me gusta mucho aprender. Personalmente me gusta mucho aprender. Me emociona la idea de saber que puedo seguir aprendiendo, que puedo seguir aportando. No nada más aprender por aprender. ¿De qué te sirve todo el conocimiento si no lo compartes? Esa es una opinión que yo comparto mucho. Yo personalmente he conocido mucha gente que ha decidido estudiar cierta cosa, digamos, porque... uno escucha mucho la frase porque allá hay trabajo, ¿no? Es válido, es necesario porque todos tenemos que comer, pero siento que es algo necesario. Lo que tú mencionas es que siempre hay amor por lo que uno hace y por lo que uno estudia, ¿no? Si te puede dar de comer y te gusta, qué mejor, ¿no? Exacto. Pero yo personalmente pienso que es mejor que te guste. Que es muy triste pensar que realmente hay una estadística de gente que hace un trabajo que todos los días va a una empresa que no le gusta, ¿no? Hay gente que sí, pero también hay que ver la otra cara de la moneda, ¿no? Hay mucha gente que vive en esa situación por decisión propia, ¿no? Entonces, creo que el amor por el conocimiento y por la labor que uno hace es muy importante, ¿no? Ese es un punto muy, muy importante, lo vuelvo a repetir, porque en muchas ocasiones empezamos en una empresa X y empezamos bien, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que empiezo en una nueva institución, en una nueva empresa y pues vas conociendo las cosas, te van agradando, van cosas que aprendes, pero en algún momento o ya no avanzas, no necesariamente económicamente ni en cuestión de puestos, sino en lo que puedes aprender. En eso comparto contigo, en el hecho, si yo no tengo algo que aprender, me estreso muy, muy rápido. Entonces, porque al menos desde mi ramo, la industria, yo he visto que es muy demandante. Ya he trabajado en 2 países diferentes en el medio industrial y veo que es muy, muy demandante. Entonces, aprovechando este aspecto, me gustaría saber, Gilberto, tú que tienes esa experiencia en educación y en industria, ¿tú consideras que en la actualidad, de manera muy general, un estudiante de tecnología o de ingeniería puede salir preparado para enfrentar el mundo laboral en la industria en México? Actualmente el estudiante, en base a mi experiencia, sale con los conocimientos básicos. Al menos en lo particular, yo dentro del aula, digamos en las ocasiones que estuve por ahí en el aula, trataba de incluir a los alumnos que buscaran el alternar, por ejemplo, por ahí los estudios, hablamos de prepa, alternar por ahí en los estudios con algún trabajo que fuera, ¿cómo lo podemos llamar? Afín a lo que estaban estudiando ellos. ¿A qué quiero llegar con eso? Que nutrieran más, ahora sí que con experiencia, ya hablando de lo laboral, lo que ellos estaban estudiando. ¿Por qué menciono yo todo esto? Porque es complicado que, a pesar de que nosotros estuvimos o estamos en una institución educativa, procuramos enseñar lo más que podamos, procuramos compartir lo más que podamos. Sin embargo,
No muchas ocasiones el alumno va a captar el 100% de todo aquello que tú le compartas o todo aquello lo que tú le ofrezcas como información. Entonces, va muy de la mano lo que mencionaba Andrés, ¿no? Que te apasione es una de las principales, ¿cómo se podría decir? Características de alguna carrera, hablando de tecnología o hablando de lo que estés estudiando, ¿no? Entonces, que te apasione, y aunado a eso, al hecho de que estés compartiendo ya experiencias en lo laboral, sea en la industria o sea en algún pequeño o mediana empresa, ¿no? Eso va a nutrir mucho más por ahí lo que él conozca, ¿no? Hablando de precisamente de elegir las cosas que te gustan, de seguir el camino y aportar todavía más personalmente, yo creo que un factor muy importante es la sociedad y la cultura que tenemos como sociedad, colectivamente hablando, ¿no? Porque individualmente podemos encontrar personas que se pasan 18, de 20 horas al día estudiando y haciendo todo por salir adelante, ¿no? De manera individual. Pero colectivamente hablando, como sociedad en México, ¿tú crees, o ustedes creen que la sociedad y la cultura influyen en el camino que lleva la educación, la ciencia y la tecnología en México? De manera rápida y de manera concreta. Sí, no, ¿por qué? Gilberto. Yo creo que sí hay una gran influencia, ¿no? En lo que es la cultura, la sociedad, el hecho de que tú elijas o escojas una carrera afín de lo que estés estudiando, etcétera, es un parteaguas, ¿no? Definitivamente el seno familiar, por ejemplo, es un parteaguas de lo que tú quieras estudiar, de lo que tú quieras desarrollar. Hace un momento mencionabas, por ejemplo, palabras como motivación, como que son relevantes para que el alumno o el chavo, la persona, lo que tú quieras, tome esa decisión de crecimiento, de desarrollo, ¿no? Hablando de lo que quiera estudiar él, ¿no? Ciencia, tecnología, lo que él escoja. Luis, ¿tú qué opinas? ¿La sociedad influye? Sí, no, ¿y por qué? Claro que sí influye. Fíjate, en México, la estadística que hay es que hay un científico por cada 50,000 estudiantes, ¿no? O sea, eso quiere decir que para 49,000 personas, más de 49,000 personas, la ciencia sigue siendo un dogma y algo de lo que no se habla, ¿no? Algo intratable, ¿no? Pero es precisamente eso, ¿no? O sea, hay muchos trasfondos de esto, el trasfondo familiar, el trasfondo social. O sea, no hablo de una sociedad, digamos, la federación entera, sino simplemente tu vecindario, ¿no? Tu cuadra. O sea, por ejemplo, tú en tu cuadra, ¿cuántas personas conocen que hayan estudiado ingeniería en robótica o física o matemáticas, ¿no? Es muy extraño, ¿no? O sea, yo pienso en mi familia, en los miembros de mi familia que son mayores, y si yo en algún momento hubiera tenido algún buen consejo de ellos orientado hacia la educación, de que estudia, esfuérzate, están en estas áreas, están en estas otras carreras, tal vez hubiera tenido mejores armas en su momento para emprender el camino más pronto, ¿no? Pero mucha gente es lo que no tiene, ¿no? Un referente académico en sus casas o en su vecindario, ¿no? Y siento que eso es algo inerte a la cultura mexicana, ¿no? Que realmente el mexicano muchas veces no está interesado en eso, ¿no? Andrés, tu opinión. Sí, pues yo creo que sí influye. Yo creo que es uno de los factores más importantes, pero no el único, ¿verdad? O sea, sí, claro, obviamente la sociedad, la gente con la que más convives, las personas con las que tú platicas más tiempo o con los que te rodean, todo ese tipo de cosas, obviamente sus pensamientos influyen también en los tuyos. Entonces, sí, obviamente influye la sociedad en general, a lo mejor a nivel nacional, incluso a nivel global, yo creo, pero ya específicamente yo digo que sí influye, o sea, sinceramente, ¿qué es lo que te puede, por ejemplo, proporcionar el tener a lo mejor un amigo que se fue no sé, supongamos, a la NASA? No, pues claro, obviamente tienes como una referencia, como decía Luis, ¿no? De que, bueno, a lo mejor él lo logró, él lo pudo lograr, porque yo no, ¿verdad? Y entonces te motivas, obviamente. Entonces sí, pues precisamente sí influye bastante todo esto de la sociedad en cuestión de tus estudios, de la ciencia y tecnología, el hecho de querer amar, el hecho de querer aprender, este tipo de cosas, claro que influye. Yo de manera muy personal considero que también influye. Hay un avance muy grande en cuestión de educación. Por ejemplo, hay un nuevo sistema que es el sistema STEM,
que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Vaya, las siglas están en inglés. Vaya, la educación está aportando algo para seguir adelante, ¿sabes? Pero cada vez vemos mucha gente que está acercada a la tecnología, pero muy apartada de sus principios, de querer estudiarla. Y eso influye mucho en cuestión social, porque consideramos muchas veces que el mexicano no es capaz de hacer ese tipo de cosas, cuando yo he visto pruebas de que sí, ¿sabes? Actualmente hay una estadística que dice que hay tantos científicos en México, pero hay muy pocas instituciones científicas que le permitan dar un trabajo a ellos. La mayoría de esos, bueno, gran parte de esos científicos están desempleados. No tienen una institución en la cual ejercer su labor científica, ¿sabes? ¿Por qué? Porque México siempre ha sido tratado en el ámbito industrial y científico como únicamente venimos aquí para producir. No tenemos ese aspecto de yo quiero crear algo nuevo. Yo produzco, México produzco lo que quieras, pero no invento nada nuevo, no propongo nada nuevo, ¿sabes? Entonces yo creo que la plática ha sido bastante amena, pero ha llegado el momento de dar una conclusión general a todo lo que hemos dicho, lo que hemos escuchado. Entonces vamos a centrarnos en 3 preguntas principales, ¿ok? La primera vamos a intentarlo hacer de manera corta, sí, no, y una explicación simple. Bien, primera pregunta. ¿Ustedes consideran que vamos por buen camino, sociedad y sistema educativo, para avanzar juntos con el progreso de la ciencia y la tecnología? Luis. Sí y no. Vamos por buen camino, pero yo pienso que la ciencia está avanzando más rápido de lo que nosotros podemos avanzar. Vamos en buen camino, pero con mala velocidad. Okay. Esa sería mi conclusión. Andrés. Yo digo que sí, pero nos falta. Definitivamente nos falta bastante como sociedad. Yo creo que se necesita invertir más en cuestiones de capacitación de maestros para todo lo que es cuestión de ciencia y tecnología. Capacitación para los maestros para que puedan a los alumnos pues hacer bien su trabajo, ¿no? Tener un buen sistema de docencia, básicamente. Muy bien. ¿Silberto? Comparto el punto de vista que menciona Luis de sí y no. Sí y no, ¿a qué se debe mi comentario? Es por el hecho de que si vamos por un buen camino, o sea, si va de la mano por ahí la ciencia y la tecnología con la educación, más sin embargo hace falta reforzar por ahí el tema de valores y sobre todo la importancia y la relevancia que debe tener la educación para poder llegar a ese desarrollo que menciona. ¿Vale la pena estudiar ciencia y tecnología en México? Es una pregunta muy difícil de responder. Estudiar ciencia y tecnología no es una garantía. Creo que cada persona puede abrirse el camino según su trabajo y su esfuerzo. Pero si te gusta y si eres apasionado por eso, como Andrés desde pequeño, tienes que intentarlo. Es tu deber intentarlo, ¿no? Andrés. Definitivamente sí. Vale la pena. Yo digo que sí, a lo mejor empezarlo aquí, a lo mejor tener estudios a lo mejor extranjeros, pero básicamente sí vale la pena, como dice Luis, intentarlo. Gilberto. Yo creo que sí, porque actualmente creo que ha ido creciendo cada vez más el desarrollo, por ejemplo, en algunas áreas de investigación, mismo por ejemplo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en algunas áreas. Entonces yo creo que sí podemos ser un referente en ese punto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, muchachos, por darme todas sus opiniones. Estoy encantado. Véanme yo creo que ha sido muy, muy relevante todo lo que hemos platicado para muchas personas que pueden llegar a ver este directo y escucharnos. Ha sido importante. Considero que sí se está haciendo algo a nivel educativo. Con el nuevo gobierno hubo universidades que plantearon nuevas ideas. Hay muchísimo apoyo también. Vale muchísimo la pena y hay que intentar nosotros como mexicanos tener ese orgullo y aportar aquí en México. Hay muchas cosas que aportar. Las cosas están mal, pero hay de dos. O nos vamos o nos quedamos y las mejoramos. ¿Vale? Entonces, muchachos, muchísimas gracias por acompañarme. Síganme el próximo martes a la misma hora, 5 de la tarde. Espero que hayan disfrutado nuestro programa como nosotros lo hicimos. Muchísimas gracias. Gracias, muchachos. Nos vemos a la próxima. Excelente día y continúen evolucionando.